En aquel día el Espíritu Santo nos consolará en todas nuestras tribulaciones, todas, hasta en los momentos de angustia extremo, todas son puestas para que nosotros practiquemos con el Espíritu Santo en nosotros el consuelo de Él para con nosotros. Y en aquel día nosotros podríamos tomar, como dice el verso 27 de Juan 14, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Este contexto de Juan 14 termina en Juan 16. Ponga atención acá cómo el Señor cierra este contexto en Juan 16, en el verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando Isaías profetiza de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 9 de su libro, en el verso número 6, dice que un niño nos es nacido. Y este niño, entre otros nombres, le asigna un nombre específico. Le dice Príncipe de Paz. Esa paz la ofrece nuestro Señor Jesucristo y la ofrece en Juan 14. En medio de un contexto donde le habla a sus apóstoles y a sus discípulos que no se turbaran, porque él iba a la casa de nuestro Padre, donde había muchas moradas para todos, y que iba a preparar las moradas para nosotros, ¿no? Tocando el tema del pastor John MacArthur. Nuestro Señor Jesucristo les dice a sus apóstoles que tengan paz, que tengan tranquilidad, que no se turbaran. Le da la oferta del Espíritu Santo. Y en el verso 37 le dice el Señor Jesucristo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. O sea, podríamos entender que existen dos tipos de paz: la que ofrece el mundo y la que ofrece nuestro Señor Jesucristo. Esta paz que menciona el libro de Juan la nombra con un término griego que llaman eirene, que se traduce en español como paz. Es la palabra que se usa para referirse a un estado de tranquilidad, armonía y ausencia de conflictos. Por eso es importante entender que si yo no tengo paz, es imposible que yo tenga armonía y que no tenga conflictos. ¿Con quién es este conflicto y a dónde falta esta armonía? En esta paz que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece, si hablamos de alguna paz, deberíamos también mencionar la palabra guerra o enemistad. La palabra paz va estrechamente ligada a la palabra amistad y la palabra guerra está estrechamente ligada a la palabra enemistad. Pero entonces, para yo conocer de esta paz que Jesucristo nos está ofreciendo, es necesario que nosotros sepamos en qué momento de la historia, en qué momento de nuestra vida, nosotros nos ganamos un enemigo o tuvimos a Dios como enemigo. Y es importante entender que esta paz es la que quita la guerra o la enemistad que podría alcanzar la humanidad con Dios. Y eso no lo digo yo. Eso está en la palabra de Dios estipulada de esta forma. Vamos a verla. El Salmo 7 nos da un poquito más de luces de este conflicto que podría existir en la humanidad en relación a lo que ofrece Dios en la boca de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 7 nos dice en el verso 11 que Dios es juez justo. Ponga atención aquí, abra su corazón, porque yo he escuchado muchísimo a personas diciendo que Dios aborrece el pecado y ama al pecador, que ama al pecador. Él ama al mundo, es al mundo, sobre todo al mundo que crea.
al mundo que cese su incredulidad y empiece a creer en Dios y en lo que Dios hace para alcanzar la humanidad. Pero el Salmo 107 nos dice que Dios no ama al pecador, como muchas personas piensan y dicen que es. Dice, estoy en el Salmo 7, verso 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días si no se arrepiente, dice el verso 12. Él, Dios, afilará su espada, armado tiene ya su arco. Mire, estamos hablando de espada, estamos hablando de arco, y que Dios tiene preparado estas herramientas. Estas herramientas se usan nada más en un conflicto, en una situación de guerra. Y lo ha preparado, la espada y el arco. Sigue diciendo el verso 13, estoy en el Salmo 7. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado. El impío, esto es lo que está haciendo el impío con su comportamiento. Cavar pozo y lo ha ahondado. Y en el hoyo que hizo, él mismo caerá. Eso está en el verso 15 del Salmo 7. El 16 dice, su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Entonces dice el salmista en el verso 17, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré el nombre de Jehová al Altísimo. Entonces es una cuestión de reflexión. Ama al pecador, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Al pecador es el impío. Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Y dice el 12, pues lo repito, si no se arrepiente. O sea, Dios le da la oportunidad de que reflexione sinceramente para que llegue a un arrepentimiento. Para yo hablar de la paz, quiero que entendamos cuál es la condición humana, ¿sí? En Romanos 2, verso 2, dice, mas sabemos que el juicio de Dios, hablando de un Dios justo, como dice el Salmo 7, es contra los que practican tales cosas según verdad. ¿Cuáles tales cosas? Hablando del juicio de Dios. Entonces tendríamos que pasar, estoy en Romanos 2, verso 2, y voy al Romanos 1, para saber cuáles cosas. Y él me lo aclara en el verso 29 en adelante. ¿Cuáles cosas? Tales cosas como toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Continúa el verso 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿se acuerda Salmo 7? Dios es Dios justo. El juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Esto tiene que ser un conflicto. Definitivamente esta es la presentación de la palabra de Dios del mundo sin Cristo, el mundo impío, el mundo incrédulo y Dios. Dice Romanos 2, para continuar el tema del verso 3, dice, ¿escaparás del juicio de Dios? Pregunta Pablo. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Sigue dándole la oportunidad Dios en medio de este conflicto al incrédulo, al impío. Sigue el verso 5 y dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido,
atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, ponga atención aquí y abra su corazón, pagará a cada uno conforme a sus obras. El capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea, la posición del mundo incrédulo, del mundo impío, del mundo sin Cristo, es de conflicto. No es de Dios me ama aunque soy un incrédulo, un practicante de las obras de la carne, un tales cosas, como dijo el apóstol Pablo. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, en medio de este conflicto que la humanidad tiene contra Dios, Dios actúa. Él sabe en medio de este conflicto. Él declara al mundo su enemigo. La humanidad sin la paz que Jesucristo al principio dice, ofrezco, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. El mundo ofrece su paz en medio de la incredulidad y en medio de una vida impía y totalmente fuera de la voluntad de la palabra de Dios. Ellos verán pues cómo caminan en su paz. Esta paz no es ni siquiera de interés mencionarla. La que yo estoy mencionando es la que ofrece Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, un Dios justo, el juicio de Dios, manifestando su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, en la paciencia de Dios, los pecados pasados. Y hoy estamos acá en las redes sociales. Si usted está en YouTube, le agradecería mucho que este video coméntelo, denle a me gusta y compártalo con cualquiera de sus amigos para que el Evangelio de Cristo sea divulgado, sea escuchado por más personas. Y si está en Facebook, por favor envíe una solicitud de amistad que con gusto se la recibiremos. Definitivamente, mi estimado oyente, amigo y querido hermano que me escucha, lo que separa a la humanidad de Dios, aunque a usted no le guste escucharlo, y vuelvo a repetírselo, es la vida sin Cristo, la vida en pecado, la vida impía, la vida en incredulidad. Para estar más claro, el apóstol Pablo en Romanos 8 dice en el verso 7, mire, los designios de la carne, ponga atención acá, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Romanos capítulo 8, verso 7, lo está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Imposible. Es imposible agradar a Dios viviendo bajo los designios de la carne. ¿Cuáles? Tales cosas como las que en un principio mencioné, más las que puede añadirle todas las que están fuera de la voluntad que plantea Dios en su santa palabra. Dice el apóstol Pablo en el verso 5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, de este Espíritu que está en Juan 14, Juan 15 y Juan 16, los que el amor de Dios derramado en nuestros corazones, los que recibieron y aceptaron a este Espíritu, a Cristo en el corazón. Dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne
es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vosotros no vivís según la carne, y está hablando el verdadero creyente, está hablándole al que tiene el Espíritu de Dios en el corazón, que ya no debería de pensar en la carne, ni en las obras, ni en la manifestación de las obras de la carne. No vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, simple, dice Pablo en Romanos 8, verso 9, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Lo único que hacía conflictiva nuestras vidas delante de Dios y nos marcaba como enemigos de Dios era este pecado, esta vida impía, ¿sí? Es por ello que el llamamiento en Romanos 8 es este: si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Recuerde esto, mi estimado amigo y oyente. La enemistad que el mundo se ha ganado delante de Dios no es por otra causa, sino por causa del pecado. A medida que Dios va justificando por la fe de los pecadores que hemos creído en la justicia de Dios a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, deberíamos nosotros ir mermando y cesando a todo lo que es la carne en nosotros y abriendo nuestro corazón para todo lo que es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Entendiendo esta posición de la humanidad, la acción de Dios es la siguiente: por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya estamos claros de que existe un conflicto, de que existe una enemistad, de que existe una guerra, arco, espada, hoyos cavados, ahondados, preparados para nosotros mismos de parte de Dios. Pero por la fe podríamos alcanzar la paz con Dios. Si aquí dice que tenemos paz para con Dios, es porque estábamos en conflicto. Pero es así como dice la palabra de Dios, no hay otro medio. Es a través de la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En el verso 5 dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ahí es donde yo quiero llegar. Porque cuando yo hablé de que en Juan 14 el Señor ofrece su paz, no como la da el mundo, sino como solamente Él la da, Él lo que está ofreciendo en Juan 14 es el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, su amor derramado en el corazón de los hombres. Es allí donde nosotros pudiéramos tomar de esa paz que ofrece Jesucristo. Es a través de su Espíritu Santo dado a todo aquel que, como dice Romanos 5, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, Dios justifica. Dice el verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos del Salmo 7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos
salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, verso 10, Romanos 5, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Oye, la palabra más claro no lo podemos entender. Cuando recibimos el amor de Dios en nuestros corazones, la única fórmula que da la palabra de Dios es a través de la justificación del mismo Dios para con cada uno de los conflictivos, para cada uno de sus enemigos, alcanzando el arrepentimiento para el perdón de los pecados y ser justificado delante de Dios por este justo que murió por los pecadores, sin ser pecador, sin tener ni una pizca de pecado. Jesucristo. Dice el verso 17 en Juan 14 que el Espíritu de verdad, esa es la oferta. Mire, lo que yo le quiero dar a entender a usted, que una persona que alcanza esta paz y recibe esta paz que Jesucristo está ofreciendo, es porque se hizo cristiana. Pero es importante notar que el cristiano es las personas que reciben su Espíritu Santo en ellos, que el amor de Dios es derramado en sus corazones. Para que eso suceda, es necesario primero ser justificados por Dios. Y para que eso suceda, es necesario que nosotros lleguemos a un arrepentimiento de nuestra vida pasada, de nuestra vida impía, de nuestra vida pecadora. Es necesario que suceda. Dice que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros les conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Eso es ser cristiano. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Usted sabe lo que hace el Espíritu Santo en el corazón de un creyente. Lo primero que hace es darle a conocer que el Señor Dios está en Cristo y Cristo está en Dios y que ambos estarán en nosotros. Usted tiene que tener bien clara la identidad como cristiano, bien claro las facultades y atributos de nuestro Padre Dios, bien claro las facultades de nuestro Señor Jesucristo y bien claro las facultades y atributos de nuestro Dios en nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Las tres personas manifestadas a los hombres siendo un solo Dios. Una gran señal de que el amor de Dios ha sido derramado en los corazones de los que creen es el entendimiento claro de todas las Escrituras y de cada una de sus enseñanzas. En aquel día nos enseñará el Espíritu Santo a guardar su palabra por amor. El que me ama guardará mi palabra. El Espíritu Santo en nosotros nos guiará a obedecer toda la palabra de Dios por amor a Dios. En aquel día el Espíritu Santo nos consolará en todas nuestras tribulaciones, todas, hasta en los momentos de angustia extremo. Todas son puestas para que nosotros practiquemos con el Espíritu Santo en nosotros el consuelo de Él para con nosotros. Y en aquel día nosotros podríamos tomar, como dice el verso 27 de Juan 14, la paz os dejo, mi paz os doy.
yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Este contexto de Juan 14 termina en Juan 16. Ponga atención acá cómo el Señor cierra este contexto en Juan 16, en el verso 33. Todas estas cosas, la oferta del Espíritu Santo, no se turben sus corazones, el Espíritu Santo estará para guiarlos, para enseñarlos, para recordarles las cosas. Dice el verso 33 en Juan 16, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y me despido de ustedes, como dice el apóstol Pablo en el libro de 2 Corintios capítulo 13, en el verso 11. Hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros.